El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:34, gracias por la sintonía. Esto es A Primera Hora a través de la señal de Majestad FM. Dejemos los temas económicos, hablemos de los temas judiciales. Porque la madrugada del pasado viernes, es decir, toda la jornada del jueves y la madrugada del viernes hacia la 1:20 de la mañana, entiendo, concluyó la presentación de los alegatos por parte de las diferentes instancias que tienen que ver con el desarrollo del juicio del caso denominado Sobornos 2012-2016. Esa premura ha sido cuestionada por algunos juristas, inclusive aquellos que no comulgan con o que no comulgaron en su momento con los 10 años anteriores. Digamos, esto hay que decirlo porque lamentablemente la sociedad ecuatoriana está tan polarizada que si uno, digamos, desde su condición de periodista, de analista, de jurista, de académico, de actor político, etcétera, tiene una posición en contra, automáticamente lo etiquetan. El tema es que ha sido cuestionado por el hecho de que es evidente para algunos una premura porque el tribunal en el menor tiempo posible emita una resolución vinculada a este caso, que implique o una sentencia penal condenatoria o una absolución de los 21 procesados en este juicio, en el que el principal justamente enjuiciado es el expresidente de la República, Rafael Correa. Gonzalo Silva está en nuestra mesa de trabajo, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, penalista, académico, que tiene la gentileza de acompañarnos en esta mañana. Lo hemos invitado para hacer una valoración. ¿Cómo ha visto desde afuera justamente el desarrollo de este caso? Doctor, qué gusto, bienvenido. Buenos días. Gracias, señor licenciado, por la invitación. Un saludo cordial a la ciudadanía. Bueno, no he mirado desde afuera antes, pero ya me incluí dentro de la defensa. ¿Ah, sí? Por supuesto, fuimos contratados por la empresa Medco. Ah, correcto. Y el señor ingeniero Rafael Córdoba Carvajal, que es su gerente general. Advertimos la documentación que sobre 750 cuerpos cuando recibimos para el estudio, y encontramos que Medco ni el ingeniero Córdoba tienen ninguna vinculación con esta causa. ¿Por qué vinculan a Medco? Ya le voy a explicar. Porque Medco nunca firmó a título de empresa o como su representante legal un solo contrato, ni nunca ha firmado un solo contrato con el Estado ecuatoriano. Jamás. Jamás. ¿Con ninguna instancia del Estado? Ninguno. No los 10 años anteriores, los 3 actuales, nada. Más atrás todavía. O sea, Medco jamás ha trabajado con el Estado. Jamás ha trabajado con el Estado. Entonces la pregunta es, ¿por qué Medco se encuentra dentro de este procesamiento, no es cierto? Mire, cuando los fiscales aprecian el embrutecimiento de los procesados, en vez de acusarles, les han defendido, y esto es lo que ha acontecido ahora. Porque no existe una sola prueba de que Medco o que el ingeniero haya entregado dineros a cambio de contratos. No existe una sola evidencia de esto, nunca. Ha existido ni existe dentro de este proceso. O sea, aquí no ha habido, según usted, cruce de facturas, o que, por ejemplo, Medco pagó determinadas actividades de Alianza País y luego le premiaron con contratos. Nunca ningún contrato. Le voy a explicar sobre el cruce de facturas que no existe en nuestra legislación. En la Constitución de la República establece, hablemos del año 2008 para adelante, que los partidos y movimientos políticos reciben aportes de sus afiliados o afiliadas y de sus simpatizantes, dice la Constitución en el artículo 110. Bien, ¿qué es lo que acontece? Que una empresa privada como Medco haya cancelado determinadas obligaciones a otra empresa privada, no del Estado, por productos elaborados y entregados debidamente sometidos al circuito económico, es decir, el pago de impuestos, etcétera. Esto no implica en forma alguna cruce de facturas, ni menos.
de que a través de esta entrega o de esta ponderada colaboración, digamos, pues se haya beneficiado de un solo centavo del Estado. Para que la ciudadanía entienda mejor, una persona es contratada para que efectúe un evento en determinada localidad. Él no tiene tramoyistas, él no tiene DJs, él no tiene mesas, él no tiene todo. Contrata a diferentes personas. Y estas personas, pues cuando han cumplido con su producto, pues dicen, ahora págame. Uno le dice, mira, no te voy a pagar yo, te va a pagar tal persona. Tal persona se pone en contacto, cancela la obligación, pero le dice previamente, tú tienes que responder por los impuestos, que son la retención y el IVA. No es el problema de eso. Todo el mundo ha trabajado por esto. ¿Sabe cuál es el problema? Es que como a Medco no le encontraron absolutamente nada, ni al ingeniero Rafael Córdoba, y esto consta dentro de toda la etapa del juicio, pues la Fiscalía consideró recuperar, ¿dónde le puedo coger al ingeniero Córdoba? Y expulgaron tanto durante todita la etapa esta de investigación y encuentran un contrato del año 2010 que firma una empresa estatal rusa, empresa del Estado rusa, ¿no es cierto?, que se llama Interrao. Y firma como apoderado de esta contratación con el Estado ecuatoriano, en el año 2010 hablo, firman este contrato. Y este contrato los rusos no es que recibieron plata, dieron la mercadería. Y cuando esté terminado en funcionamiento su maquinaria, hay reciente cobro. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué acontece? Que este contrato en 2010 y el ingeniero Córdoba deja de ser gerente, o sea, su representante, porque era única y exclusivamente para que se domicilice en el Ecuador. Sí, eso le iba a preguntar, ¿qué relación tiene Medco con esa empresa rusa? Ninguna, nunca. ¿Pero qué tiene que ver ese contrato? Le estoy haciendo recuento de que por ese lado se están cogiendo o se cogieron. Pero por el principio de pertinencia no sirve para nada esto. Pero le recuerdo porque la ciudadanía es necesario que se entere. El ingeniero Córdoba deja de ser gerente general, le reemplazan el poder, digamos, al finales del año 2011 y se cristaliza durante documentación notarial el 19 de enero del 2012. O sea, ya no es nadie el ingeniero a partir del 2012 en la relación con esta empresa y el Estado. Si el juicio se inicia por la investigación de los sobornos del año 2012 al 2016, ¿qué tiene que ver el ingeniero Córdoba? Eso le iba a preguntar. El ingeniero Córdoba era el representante de esa empresa rusa. Rusa, solamente para la firma del contrato. Pero hasta 2011. A finales del 2011. En enero del 2012 él deja de ser. Porque ya se revoca el poder y se designa un nuevo gerente representante legal. Según lo que usted nos dice, la Fiscalía lo vincula al ingeniero Córdoba de Medco por su relación, por ser el representante legal de esa empresa rusa que sí firmó un contrato con el Estado. Por supuesto, y que el Estado ecuatoriano cometió la imprudencia, digo yo, en el tiempo del presidente Correa, para no cancelarles de mandarles sacando. Y ahora están en un grave problema en un tribunal de arbitraje en Chile, en el que tienen que pagar, pero decenas de millones de dólares a la empresa rusa. Imagínese usted, decir que Interrao ha actuado ilegal o inmoralmente o ha sido sobornada o ha sobornado para que se le den beneficios siendo negociaciones entre estados, es ofensivo. ¿Qué dirán los rusos sobre este particular? Claro, además, a ver, usted señala y está claro, si hubo una relación en su condición de representante legal del señor Rafael Córdoba, era antes del 2012. Pero por supuesto. Y se supone que este caso es sobornos 2012-2016. Así es. Porque la Fiscalía estableció esta línea de tiempo entre 2012 y 2016. Obvio el antes y obvio el después del 2016. Ahora bien, falta ampliar un poquito más sobre este punto. Entonces dice, Glass firmó también ese contrato con el Estado, del Estado. Oiga, qué imprudente decisión de expresión. El exvicepresidente Glass firma como testigo, como lo han hecho los presidentes, los ministros, etcétera, en las contrataciones que se dan entre estados. Pero ¿para qué perder el tiempo si Interrao no ha sido procesado?
Tadeni, otra empresa de ingenieros, no ha sido procesado. Si Medco no tiene nada que ver en el asunto, centrémonos más en qué es lo que ha pasado y qué es lo que puede pasar sobre estos particulares del juicio. ¿Él está vinculado como persona natural o la empresa está vinculada como persona jurídica y él automáticamente como su representante? No sé, cuando usted lee el auto de llamamiento a juicio dictado por la señora ministra Camacho, pues no entiende bien esto. Si está a título personal o como médico. Pero sin embargo nos hemos defendido en la etapa de juicio como a título personal y como médico. Y para lo cual... El tema es que como médico no debería, con este relato que usted hace, como médico no debería estar vinculado. Ya, ¿no? le voy a explicar por qué. A ver, entonces, dele, doctor. ¿qué pasa? Certificados de Senagua, ningún contrato. Certificados del Ministerio de Obras Públicas, ningún contrato. Certificado de Selex, ningún contrato. Certificado de CERCOF, ningún contrato. Certificado del SECOF, ningún contrato. A título personal o como médico. Es decir, no tenemos ninguna vinculación con estas investigaciones. Ahora, ¿por qué? Cuando la Fiscalía cometió un gravísimo error, que lo dije en el alegato de apertura, dar credibilidad a personas que creyeron o que creyó la Fiscalía eran sinceras. Esto es la señora Pamela Martínez y la señora Laura Terán. Pero no fueron tan sinceros, porque nunca fueron verídicas, además. ¿Por qué razón? Porque en el cuaderno de Pamela Martínez no aparece nunca Medco. Nunca. A título personal, el ingeniero. En el Excel de la señora Laura Terán no aparece Medco, ni el ingeniero. En el papelógrafo de la señora Laura Terán, fuera del Excel, allí aparece Medco al último, como que depende de la responsabilidad en cuanto al manejo delictual, sin duda, del ingeniero Solís, ministro de Obras Públicas. Si como le manifiesto, no tiene ninguna contratación, ¿cómo nosotros podíamos estar vinculados a esa regla? Pero si no tenía ninguna relación con el Estado, ¿cómo aparece en el papelógrafo de la señora Terán? Imagínese usted. Entonces, ¿por qué? Esto va a ser fruto de una investigación mayor, porque vamos a escribir sobre esto un pasquín denominado arroz verde. Cuando el capitán Fuentes, primer convocado por la Fiscalía, dijo en la audiencia: yo recuperé esta publicación de 1000 hojas, recuperé de las redes sociales. Nunca cotejé, nunca confronté, nunca materialicé. Capitán Fuentes nunca se puso en contacto con nadie. Y este pendrive sacó y lo dejó ahí. Que es el único trabajo que ha hecho en 12 o 13 años sobre esto. 12 o 13 años en la rama de investigación y es el primer trabajo que lo ha hecho. Entonces viene después del señor doctor Zurita y en el estrado dice lo mismo, que nunca materializó, que nunca confrontó, que nunca cotejó, que nunca conversó con Laura Terán ni con Pamela Martínez, y que el estudio que efectuó sobre más de 6,000 a 10,000 hojas lo realizó en un mes y medio, escuche bien la ciudadanía. Y que se trata de un cruce de facturas, escuche bien, con el objeto de lavar activos, o sea, unos delincuentes prácticamente, pues a quienes se les está imputando. Y que el pendrive y toda la investigación entregó a la Fiscalía. Es decir, ya tenemos 2 pendrives. Y un tercer pendrive que aparece después cuando la señora Laura Terán dice: ingresaba a mi computadora con toda la facilidad del caso el señor Cristian Paredes, y sin duda, pues allí, este hombre obtuvo ese pendrive. Entonces tenemos 3 pendrive. La pregunta es, ¿cuál de estos 3 ingresó a cadena de custodia? ¿Cuándo le arreglaron esto de colocarle a Medco en uno de los pendrive? ¿Cuándo? Eso no lo saben ustedes. No, sí sabemos, como decía el fiscal Chiriboga, sí sabemos, pero no queremos decirlo ahora. ¿No es cierto? Entonces,
¿Cuál de estos El ex fiscal dijo que él sí sabía. Sí, sabemos. Entonces, ¿cuál de estos pendrive ingresó a la cadena de custodia? Porque el señor capitán Pazmiño, cuando llega a su poder para la extracción y transcripción, dice: yo no puedo certificar que sea de un original. Y lo dijo bien. O sea, la policía ha actuado pero bien. Ha sido radical en sus expresiones. ¿Y la fiscalía? Pero prácticamente se ha quedado de soletas. Poco a poco iban los policías declarando, al extremo de que después prescindió de más de 130 pruebas entre testigos y peritos. ¿Por qué? Porque cada testigo que iba a declarar decía todo lo contrario que la fiscalía sin duda planificó. ¿Qué es lo que planificó la fiscalía? Venga, señor, aquí no voy a poner los nombres por respeto al primero que le llamaron. ¿Usted hizo un trabajo, sí o no? ¿Le pagó Medco? Sí, claro, por supuesto me pagó. ¿Y le pagó con los impuestos? Sí, claro, me pagaron con los impuestos. Ya. ¿Y entregó esta plata a alguien? Usted no, pues ¿cómo voy a entregar? ¿Por qué voy a entregar? O sea, ¿qué esperaba escuchar la fiscalía? Sí, claro, le entregamos a la señora Duarte. Pero lo que ha dicho la fiscal es que luego de escuchar 31 testigos se había confirmado la teoría del caso y no cabía llamar al resto. ¿Qué teoría del caso? Eso dice la fiscal, ¿no? Eso dice. En el campo penal es inagotable la obtención de pruebas. No se puede ser selectivo. Aquí hubo selectividad. Selectividad para la acusación, selectividad para el procesamiento y selectividad para las no acusaciones. Mire usted, las santitas de las señoras Pamela Martínez y Laura Terán, santas, sus mariditos han cogido decenas de miles de dólares. Eso le iba a preguntar. Superan el millón de dólares. ¿Por qué usted cree que no están procesados el esposo de Pamela Martínez, que tiene una relación inclusive con una empresa llamada Nexo Global, sí, y el esposo de Laura Terán, según Cristian Viteri, que estuvo acá la semana pasada, el esposo de Laura Terán recibió ingentes cantidades de dinero? Sobre el $1 millón. Y no él fue el que arrendó inclusive la oficina de Select. ¿Y por qué no están? Después para mantenerse con las oficinas del Concord. ¿Por qué no están? La fiscal tiene que responder por qué no están, pues. ¿O es que es parte de la cooperación eficaz? Al presidente Correa 8 años, a la otra menos del 90%, o sea, 8 meses a los demás. Y salir con 8 meses de prisión y forjados de plata, mientras han acabado con la honra y la dignidad de muchas personas, en particular de Medco y su representante legal. Esto hay que protestar. Esto hay que explicar a la ciudadanía. ¿Quién le puso el nombre de Medco en el papelógrafo? Y el papelógrafo que fue copiado por la perito criminalística o de perfil criminológico que, a propósito, ha sido desplazada de México, pero de una manera muy abrupta y muy avergonzante de México. Esta señora es la que dice, y reconoció públicamente algo que le voy a manifestar. Dijo de que los que no fueron aportes voluntarios, sino fueron aportes presionados. ¿Por quién? Ahí tenemos ya 2 personas. Pero algo más muy importante que es necesario que se conozca. El día viernes 28 de febrero, a las 12 del día, y obra de autos, la señora fiscal general dijo, esta estructura delincuencial y muchos adjetivos más, asfixiaron a los empresarios. Eso implica que no es cohecho. Eso se llama concusión, es una cosa diferente. Es decir, les defendió. Pero estas situaciones se dieron y se han demostrado clara y evidentemente dentro del proceso. Pero vamos a 2 aspectos muy graves que la ciudadanía también debe enterarse, y muchos de los políticos deben también enterarse, y muchos de los empresarios también deben enterarse. ¿Usted cree, mi querido licenciado, que algún empresario va a brindar colaboración económica para la nueva campaña política, a sabiendas que le pueden pasado mañana mandarle a la cárcel y quitarle todos los bienes? ¿Usted cree de que van a someterse a semejante ultraje? Entonces la democracia va a comenzar a declinar. Pero esa colaboración económica tiene que ser en el marco de la ley, ¿no? Nadie discute eso, señor licenciado. Pero cuando usted supera el límite, no tiene una sanción penal.
porque el Código de Democracia estipula de que si usted supera los límites fijados, pues tienen que usted ser sancionado administrativamente con el duplo dentro de los 5 años si se procesa una investigación, pero no penalmente. La pregunta es, ¿por qué la señora fiscal general prescindió de la declaración del señor representante financiero de Alianza País? ¿Por qué prescindió de la declaración de los señores representantes del SRI? Y por mencionarle 500 personas más a las cuales entre pruebas y más cosas que se anunciaron dentro del término de pruebas. ¿Usted cree que este caso se ha desarrollado de modo irregular? Mire, desde el inicio manifesté esto y no me he equivocado en responder a mí mismo de que esto se trata de un tongo con el fin exclusivo de dañar la imagen de mucha gente. Y han logrado provisionalmente, han logrado. ¿Cómo puede ser posible de que se esté presionando política y socialmente para una decisión de los jueces? Hoy mismo, en el diario La Hora, acabo de leer, habla el doctor García y dice, en la próxima una semana se van a demorar para ya dictar la resolución oralmente. ¿Quién es él para decir esto? Y en 2 semanas más ya está la resolución. Por favor. Y sin embargo el diario La Hora también equivoca y dice uno de los recuperadores o uno de los que obtienen los dineros de la señora Duarte es el señor Masur. Y el señor Masur no fue acusado por la fiscalía. Él está excluido de la acusación. Y fue excluido de la acusación. Entonces, ¿en qué quedamos? Si quieren juzgar, si quieren hacer daño jurídicamente en base de pruebas verdaderamente que conlleven una materialidad y responsabilidad en conjunto, pues háganlo de otra manera, pero no así, no de esta manera, que se ha jugado con la honra y dignidad de muchísimas personas. Todo lo que le estoy manifestando, señor licenciado y ciudadanía, consta dentro de los audios y consta dentro de las pruebas, absolutamente todo, que por respeto a muchísima gente no tengo que mencionar, gente que fueron allá a declarar su verdad, y verdad que dejó en soletas la imagen de la fiscalía, en su supuesta estructura criminal forzada. ¿La fiscalía no ha aprobado la teoría del caso? No ha aprobado nada, no ha aprobado absolutamente nada sobre el supuesto cohecho. Cohecho, yo te doy algo, yo te doy esto para que tú me des lo demás. Eso es del cohecho. La conclusión, en cambio, viene de que yo te ordeno que recuperar esto. Son diferentes concepciones jurídicas que no amerita pues un enfoque didáctico sobre esta materia aquí. Claro, porque este juicio es por cohecho. ¿Sí? Si es que en el curso de la audiencia, digamos del juicio, aparecen otros delitos, concusión, enriquecimiento ilícito, peculado, asociación ilícita, crimen organizado, etcétera, no pueden ser materia de este juicio. Ahora verá, señor licenciado. En derecho le pregunto. No, verá, permítame explicar y responder ya a lo suyo. Hay una cuestión muy delicada aquí, jurídicamente, que menos mal estamos en manos de gente que conoce el problema legal. Los 3 ministros jueces son gente que conoce y de trayectoria, los 3. Hablo del señor doctor presidente León, del señor doctor Rodríguez y del señor doctor Saquicela. Hablo de los 3. Les conozco de muchos años. Mire usted, este juicio se va a juzgar y se está juzgando para sanción con el Código Penal anterior. Con el Código Penal anterior. Porque el vigente está, digamos, el actual está vigente desde el 2014. Claro, y estos hechos dice el 2016 y la doctrina basta que existe sobre el principio de favorabilidad siempre se refiere al momento de los hechos. Hablemos 2012. Pero no pueden quedar tampoco, ¿no es cierto?, si no se ha demostrado el cohecho. Pero tampoco puede quedar en indefensión la ciudadanía, hablo de indefensión, la ciudadanía, de saber de que los jueces tienen la obligación de sancionar, pero de sancionar a quienes extorsionaron. Esta es la obligación de los jueces. Con el Código Orgánico Integral no podrían hacerlo, porque no pueden cambiar de figura. No es Juana, es Chana. Pero con el Código Penal anterior, y en razón del Código de Procedimiento Penal anterior, que también sería en conjunto,
Existe un principio universal de congruencia. No se ha demostrado el delito de cohecho, pero sí la concusión de estos. Y sanciónenles a estos. Moralice a la faz de la justicia, sancionándoles a los sinvergüenzas que han extorsionado. Pero no juzguen y sancionen. Moralmente ya lo han hecho. Jurídicamente no podrán hacerlo a inocentes. Doctor, se me termina el tiempo y cierro preguntándole a propósito de una inquietud que me comparte el colega Andrés Reliche, que nos está escuchando. Dice que hay criterios, por ejemplo, cita al presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, que sostiene que las pruebas son los testimonios y las facturas. ¿Eso es suficiente para probar la materialidad de los hechos? Vea, García habla lo que habla. Él no ha estado en el proceso. Y sin duda el resentimiento de todos estos es porque nunca fueron considerados para las defensas. Pero las facturas y los testimonios pueden probar la materialidad de un hecho. ¿Qué factura? En derecho penal. Sí, es de entre particulares, de entre privados, los pagos, que no fueron convocados para las declaraciones la mayoría, que no fueron materializados con testimonios o con reconocimientos la mayoría. A Medco le presentaron 6 facturas. 6 facturas. Si usted suma esas 6 facturas de pagos, representa la 6ª o la 9ª parte de lo que ha recibido, eso sí, ilegal e inmoralmente. Los señores de Nexo Global y el esposo de la señora Terán, eso es delictivo y eso tiene que sancionarse. No juzgar a personas con el objeto de ¿qué? De sancionarlos, digo moralmente, ¿con qué provecho? Ya hemos de saber en el futuro el provecho que quisieron sacar de todas estas instituciones, de todas estas empresas. Correcto. Doctor, gracias por el tiempo y por la gentileza. Muchas Muy gracias, amable. licenciado. Le cuento que me desayuné hoy con la noticia que usted está abogado de una de las empresas. A Gonzalo Silva, que siempre lo invitamos acá y siempre acepta nuestras invitaciones, justamente en su condición de conocedor del derecho penal, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, académico, jurista penalista y que hoy patrocina la defensa de los directivos de la empresa Medco vinculada al caso Sobornos 2012-2016 con una visión crítica sobre el curso de este proceso. 8 en punto de la mañana, Silrat. Fabricio, así es. Hace pocos minutos, Gonzalo Silva, ex magistrado de la Corte Nacional de Justicia, se refirió al desarrollo del juicio Sobornos 2012-2016. Explicó que se unió a la defensa del caso en representación de Medco, empresa que es parte de este proceso. Dijo que la compañía no firmó ningún contrato con el Estado y que no existe evidencia de que se haya realizado sobornos a cambio de contratos. El jurista explicó además que dentro del proceso la compañía no tiene relación y que se defendió a título personal y también lo han hecho como Medco. Cuestionó las acciones de la Fiscalía, dijo que no debieron dar credibilidad a Pamela Martínez y a Laura Terán. Aseguró además que el organismo no ha probado el delito de cohecho. Son las 8 de la mañana con 1 minuto en A Primera Hora.